Después contamos más detalles. Lo tenemos a Ignacio Zuleta en línea. Ignacio, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, tu mirada sobre todo esto, ¿no? Lo que está pasando, este resultado que decía recién Adrián, el miércoles si no hay una negociación, bueno, los gobernadores amenazan con cerrar una válvula. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, creo que hay que encuadrar el problema. Esto no es un problema absurdo. O sea, yo me pregunto, como todo el mundo, por qué hacen la gente las cosas que hace. Esta es una pelea clásica de un gobierno débil, que no tiene votos, que no tiene funcionarios, que no tiene programa, que no tiene legisladores, que no tiene gobernadores, por construir una legitimidad. Esto lo vivió la Argentina en el 2003 con Néstor Kirchner, que asumió con el 22% de los votos, y para él la construcción de legitimidad pasaba por deslegitimar a los demás. Los periodistas eran unos mentirosos, los militares eran torturadores, los gobernadores eran los ladrones, los curas eran Satanás en las sotanas. O sea, IDEA no había que ir, ignoró todos los foros de construcción de política, las asociaciones, el CARI, FOPEA. O sea, recuerden lo que fue la campaña del Néstor de 2003 por destruir todo lo que amagase contra la legitimidad. O sea, la confrontación es poder. Es lo mismo que está pasando ahora. No, es el intento de construir fuerza deslegitimando a los demás. A Néstor le fracasó. Él quiso reelegir en el 2007 y no pudo. O sea, no le funcionó. Y el peronismo reeligió con Cobos 4 gobernadores y 300 intendentes radicales. O sea que tuvo que abrazarse a una tribu ajena al peronismo para poder renovar con Cristina el mandato del 2007. O sea que estas operaciones, no quiero hablar del demonio, no quiero hablar de Rodríguez Sá. Rodríguez Sá declaró el default. ¿Ustedes se acuerdan de Rodríguez Sá? Lo que fue la semana de Rodríguez Sá. Sí. Que fue una semana veíamos un presidente con ocurrencias extravagantes de todo tipo, que terminaron en una semana. Ustedes piensen que Milei tuvo 154 votos contra la votación en particular de la ley Ómnibus, y con 84 votos el diputado le puede iniciar un juicio político. Pues necesita la mitad de los presentes en una sesión, el 2/3 de los presentes de una sesión. Milei tiene dos problemas en el Congreso. Está a tiro de un juicio político, que no se lo van a hacer, pero está a tiro numéricamente. Y en segundo lugar, si veta una ley, porque a veces Milei dice, esta ley la veto, si algún día deja trascender eso, si sale alguna ley, la puedo vetar, no puede resistir que el Congreso insista. Porque el Congreso, por el número, puede insistir y tapar el veto de Milei. No, y además sí, la respuesta del Congreso a un veto son mucho más votos de lo que hace falta para un juicio político. Yo no digo que lo va a haber. No estoy tan seguro, Adrián, de que no vaya a ocurrir, porque las cosas... No, ojalá que no. También creo, no sé, ojalá, eso no depende ni de vos ni de mí. Lo que te quiero decir es que lo que hay que entender es la naturaleza de la operación. La ha vivido el país ya conoce estos gobiernos débiles que tratan de construir legitimidad o fuerza para enfrentar un problema muy grave, porque la Argentina es un problema que arrastra deudas, arrastra pobreza, arrastra falta de actividad, inflación, subsidios, déficit. O sea, no es que no hay problemas. Y después tenemos un presidente que no tiene experiencia ejecutiva, está aprendiendo a gobernar. Este garrón es para un hombre con experiencia de gobierno, si lo hubiera, porque también los que venían con la experiencia también patinaron. Sí. O sea, es muy difícil la situación. Ahora, hay que comprenderla. Sí. Una persona sola en una pieza tiene que construir un mundo imaginario con un programa que además es extravagante, porque él, no se olviden, él es un hombre que profesa la escuela austríaca, que es una teología acerca de la economía. No es una economía numérica, no es una economía para gobernar. Es como una religión. Una teoría económica, un dogma económico. Es una teoría y está confrontando con la realidad. ¿Qué le dice a los gobernadores? Ajusten. Y los gobernadores le dicen,
tengo que echar maestros, tengo que bajar los sueldos. ¿Para qué? Para que se cumpla la utopía contable de que sin déficit va a haber crecimiento y no va a haber inflación, que es una hipótesis, es una hipótesis. Según algunos no es cierto, no funciona eso. Claro. Que puede haber déficit cero y puede haber inflación. Bueno, la Argentina es un ejemplo. O sea, la idea de que eso va a ser bueno para el futuro es una hipótesis. Frente a esa hipótesis, los gobernadores le dicen, mirá, ¿qué le dice Torres? Lo acaba de decir un poco él y lo explicó un poco muy bien Adrián. El gobierno lo que le está pidiendo a Chubut, a la nación, es que le refinancie el compromiso que tomó Massa con Acción. Es un problema del gobierno anterior del Chubut y del problema anterior de la nación. Y lo que dice, refinancieme. ¿Qué le pide? Que el central le autorice un bono que tiene listo Chubut para colocar con jurisdicción de Nueva York contra regalías petroleras por $200 millones. Y el Banco Central no se lo autoriza. Esa es la clave de todo. ¿Por qué? Porque quieren confrontar con la provincia. Por la confrontación misma. ¿Qué dice Chubut? Si ustedes me dan ese bono de 200 millones, yo con 100 millones saldo la deuda y con los otros 100 me financio. Ellos confían en dos cosas. Una es la amenaza del miércoles, que es cerrar el transporte de petróleo en La Boya y en Caleta, Córdoba, que es donde se hace el alijo del petróleo en los barcos. Pero el martes ellos esperan un fallo de la de la justicia, con un amparo presentado ayer para que suspenda, para que lo obligue a la nación a no retenerle los fondos. Ya le ganó Chubut. ¿Por qué hace esto el gobierno con Chubut? Porque Chubut le ganó un amparo por el transporte. Por el transporte. O sea, el Chubut logró que la justicia le reponga el subsidio para el transporte. Y esto ha vuelto loco al gobierno. Le ha aplicado lo mismo, y esto hay que verlo de acá al lunes, al Chaco. El Chaco está teniendo el mismo problema que Chubut. Porque la nación lo que no puede tolerar el gobierno es que empiecen los amparos y le volteen el recorte de los subsidios del transporte. Y además, Ignacio, lo que vos señalás, un dato que es importante, lo que está señalando Ignacio es muy importante, el amparo por el transporte. El amparo por el transporte que consiguió Torres, lo firmó con el intendente de Comodoro Rivadavia, que es de Unión por la Patria. Eso lo volvió loco. Ignacio, muchísimas gracias. Es muy interesante el tonario. Una más quería hacerte, Ignacio, antes de despedirte. Hablabas de la experiencia de Milei, ¿no? Y quiero meterme en uno de los temas del día. Milei recién se acaba de abrazar efusivamente con Trump. Apuesta todos sus cañones a Trump presidente en el 2025. Ese abrazo, ¿cómo lo tomás? ¿Le hace bien? ¿Le suma? ¿Le resta? Con relación a Biden, ¿no? Al actual presidente de Estados Unidos. Mirá, como estereotipo visto por televisión, sí. O sea, él está buscando eso. Ahora, yo quiero recordarles una cosa. A Milei le sale todo mal. Milei gobierna hace 75 días y no ha pegado una. El DNU lo tiene congelado en la justicia y en el Senado. La ley ómnibus quedó reducido a una citroneta. No le funciona nada. O sea, esto probablemente le salga... Perdón, a Trump tampoco le salen bien las cosas. Entonces no creamos, yo lo que me resisto a creer que el gobierno tiene una estrategia refinadísima, con una enorme espesura intelectual, con una estrategia imbatible. Es un gobierno débil, con un presidente que está aprendiendo a gobernar en una situación muy difícil y que es comprensible que dé manotazos de ahogado y lotee el gabinete con distintos grupos empresarios, que le entregue la educación a la iglesia, que entregue a distintos grupos uno le entrega a la Embajada de Estados Unidos, otro le entrega a los ministerios. O sea, es comprensible que él está tratando de agarrarse de algún lado. Eso no quiere decir que le vaya mal, pero hay que entender por qué pasan las cosas. Tienen su racionalidad y hay también una lucha de intereses, En el tema del petróleo, en el tema de las provincias hay intereses muy importantes con la pesca, no nos olvidemos. El tema de la pesca, Chubut ha militado con una fuerza descomunal el rechazo de la política nacional de pesca, que es el remate internacional de la captura
Claro. del recurso en el mundo. Y esto es único como batalla comercial, pero inmensa. Claro. Quiero recordar una cosa porque Sí. no hay que perder la memoria. En el año 91, Horacio Masachesi, gobernador de Río Negro, incautó el tesoro regional del Banco Central de Río Negro para pagar los sueldos. Porque Cavallo, que gobernaba con Menem, le negaba fondos de coparticipación. En ese mismo año, Masachesi reeligió como gobernador y en el año 95 fue candidato Candidato a a presidente. presidente. O sea, estas señales tienen también su consecuencia política. Sí, sí. Una Ignacio. pincelada. Sí, sí. No le fue muy bien a Espero que Masachesi no después. tape- que No no le fue tape muy bien el como Boca candidato a River. presidente. Que no estape el Boca River de mañana. Ignacio, Es lo ahora más sí, importante. te saludamos y te despedimos y te agradecemos. Muchísimas gracias por No, esta charla. gracias. Hoy saludo a Adrián y a la mesa. Chao, Ignacio.